Queridos hermanos, les saludo cariñosamente en este nuevo día de estudio bíblico, en el cual estamos desarrollando el estudio del libro de Jonás. Primero que todo, darles a conocer que les extrañamos mucho y esperamos que el Señor les esté bendiciendo a cada uno de ustedes con protección, con cuidado. Han sido días difíciles sin poder vernos, sin poder estar en contacto directo con cada uno de ustedes, pero hemos querido no desmayar en el cuidado de la edificación espiritual. Hemos avanzado con nuestro estudio del libro de Jonás y queremos que cada uno de ustedes pueda también disfrutar de él en sus hogares en este tiempo de cuarentena en el cual hemos estado privados de asistir al templo. Dios sea con cada uno de ustedes y nos permita disfrutar en este tiempo de estudio junto a la familia el compartir la palabra del Señor. Hemos estado estudiando el libro de Jonás y lo último que estuvimos conversando, hablaba que él descendió, ¿cierto?, a este navío para ir a Tarsis y que pagó su pasaje para salir en esta dirección contraria hacia donde en realidad Dios le había enviado, que era Nínive. Él pagó su pasaje, hizo un gasto y hablamos como Cristo también pagó por nosotros para rescatarnos. Él no huyó de la misión que se le había encomendado. Más bien, el que hizo prosiguió a la tarea encomendada por el Padre Celestial. Dijimos también que Jonás actuó como un perdido, producto que se fue con ellos, dice, para irse con ellos ¿cierto?, a Tarsis, actuó como un perdido, en el sentido de que desobedeció a Dios, huyó de la presencia de Dios, se olvidó de lo que él era como profeta, un hijo de Dios que tenía que cumplir con el propósito de Dios. Y también comentamos, ¿cierto?, que en muchas ocasiones a nosotros nos sucede algo similar. Descuidamos nuestra relación con Dios o lo que somos realmente, creyentes en Cristo Jesús, salvados por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Muchas veces nosotros descuidamos y no valoramos el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, hoy quiero que podamos avanzar en cuanto a este proceso que vivió Jonás estando ya en el barco. Voy a leer en Jonás 1, 4 al 6. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, e hízose una tan gran tempestad en la mar, que pensó se rompería la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que habían en la nave, para descargarla de ellos. Jonás empero se había bajado a los lados del buque, y se había echado a dormir. Y el maestre de la nave se llegó a él y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, queremos agradecer porque nos permite, Señor, meditar en su palabra, a través de estos medios tecnológicos, tener la comunión con los santos en la edificación a través del consejo bíblico. Rogamos, Señor, que su presencia sea en cada uno de nuestros corazones, guiándonos, Señor, en el estudio de su palabra, mostrándonos, Señor, su voluntad, y permita, Señor, que nos edifiquemos en el amor que usted ha tenido con nosotros. Rogamos por la iglesia para que usted la bendiga, la cuide, proteja a cada uno de nuestros hermanos, atiéndale y asístale, Señor, en todo momento. Rogamos por aquellos que están pasando por momentos difíciles, la Iglesia Nueva Jerusalén, por nuestro pastor Luis, por su familia, por los hermanos que están todavía delicados de salud en nuestras iglesias. Rogamos que su bendición sea sobre ellos y a nosotros líbranos del mal, porque suyo es el poder y la gloria. Dios Santo, quédese con nosotros en esta hora. Lo rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Bien, avanzamos con nuestro estudio en el libro de Jonás. Hoy hablaremos, ¿cierto?, sobre esta situación que acontece. Que Jonás se sube al barco y va en este barco y se levantó, dice la palabra del Señor. Más Jehová hizo levantar un gran viento en la mar e hizo una tan gran tempestad en la mar que pensóse se rompería la nave. Dios es dueño y creador de la naturaleza. De la naturaleza. Puntualmente por lo que estamos viendo aquí. Pero si lo contextualizamos al día de hoy, Dios es el creador de todo, es el que maneja todo. Él hoy sabe que estamos viviendo esta pandemia, esta situación de salud que está afectando a todo el mundo. Y Él tiene propósitos para su iglesia a través de ello. Es algo que tenemos que también consignar en nuestras vidas o considerar. Marcarlo como algo de querer entender. ¿Qué quiere Dios de mí como iglesia? Siendo parte de la iglesia visible, el ser humano
el cristiano. ¿Qué quiere Dios de nosotros como iglesia? ¿Qué nos estará mostrando a través de todos estos acontecimientos? La necesidad de amar al prójimo, la necesidad de cuidar del templo, de velar por él, de tenerle un cariño especial a la casa de Dios. Hoy quizás extrañamos vernos y juntarnos, pero ¿será por la amistad, el cariño o por la necesidad espiritual de estar con los hermanos? Quiero hacer mención a eso considerando este título. Dios es dueño y creador de la naturaleza. De todo lo creado, de todo lo que existe, Él es Señor. Y quiero compartir con ustedes de inmediato en el Salmo número 8, los versículos 1, 3 y 6. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. El versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y el versículo 6. Hicítelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios, el que tiene la autoridad de designar quién puede y no puede hacer algo. Recordemos que hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que Dios obra en nosotros así el querer como el hacer. Pero también en la naturaleza Él controla todos los medios. ¿Qué dice Génesis 1:26? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Creó al hombre. Vimos que en el Salmo 8, 1, 3 y 6 habla que el Señor hizo todo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Que Él creó, formó la naturaleza y lo puso todo debajo de los pies del hombre. En el Salmo 8, refiriéndose específicamente también a Jesucristo como el Hijo del Hombre, que lo puso todo bajo también el poderío de Él. En el Génesis 1:26, la creación del hombre, un acto de bondad, de amor en la creación, donde pone al hombre y al hombre le da la autoridad para que también gobierne lo que Dios le ha destinado. Es interesante considerar esto porque nadie puede autorizar a otro si no tiene el poder. Y por eso pusimos aquí la palabra todopoderoso. Dios es todopoderoso para poder entregar autoridad a otros seres menores. En este caso al ser humano le entrega la autoridad sobre la naturaleza, sobre las bestias y animales del campo, sobre la tierra, para que pueda gobernar y sojuzgarla y trabajarla. Pero en Mateo 8, que es el siguiente versículo, que también ustedes lo pueden buscar en su lugar para que puedan también compararlo, analizarlo a través del contexto o las otras informaciones que puedan tener. Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y la mar le obedecen? Hasta ese punto los discípulos como que todavía no entendían quién era Jesús. Pero ven su poder manifestándose a través de la calma que le da a la tempestad ocurrida en el mar. Aquí Jesucristo también muestra su poder como parte de la Trinidad, como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Habla y muestra que tiene el poder para controlar todo. La verdad que nosotros hacemos referencia hoy a cómo Dios tiene el poder suficiente para gobernar y sojuzgar. En este caso de Jonás, se levanta esta tormenta porque Dios quiere y quiere mostrarle a Jonás y quiere guiar a Jonás hacia su voluntad. Muchas veces nosotros actuamos sin querer hacer la voluntad de Dios, pero nos olvidamos que Dios es soberano y Él va a ejecutar su voluntad sí o sí. Queramos o no queramos, Él la realiza. ¿Y cómo lo hace? Llevándonos y guiándonos para que la podamos realizar. En el caso de Jonás, Jonás iba huyendo a Tarsis, a un lugar totalmente lejano, 3.400 kilómetros aproximadamente, en línea recta por el mar Mediterráneo, y Nínive estaba al lado contrario. Inclusive estaba más cerca, 800 kilómetros aproximadamente, pero en esta huida que realizaba Jonás, Dios lo toma, presenta la tormenta, y lo que después vamos a ver cómo aparece este gran pez
formado por Dios para tragar a Jonás y finalmente enviarlo hacia Nínive. Porque Dios es soberano, tiene todo el poder y Él hace su voluntad. ¿Quién es que pueda juzgar al Señor por lo que hace? Nadie. El hombre no puede. ¿Qué nos dice primero de Crónicas 29:11? Primero de Crónicas 29:11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabezas. Dios es dueño de todo. He querido mencionarlo para rescatar o resaltar este don precioso, este atributo de Dios incomunicable, porque solamente es de Dios, que es el todopoder, es tener todo poder. En Jeremías 32:27 nos dice lo siguiente: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Encubriráseme a mí alguna cosa? Omnisciencia, la omnipotencia, el saber todo es un atributo de Dios que no se comunica. Él está en todo lugar, sabe todo y tiene todo el poder. ¿Podrá ocultársele algo a Él? De ninguna manera. Esto también es un llamado para la iglesia hoy. Hoy que a lo mejor no podemos vernos, que no podemos estar en comunión en el templo. La invitación que hemos hecho es a edificarnos en los hogares, a mantener nuestro devocional diario, el estudio de la palabra del Señor. Hemos compartido devocionales para nuestro tiempo de oración por las tardes, para que cada uno en su hogar pueda también guiar a la familia a los pies de Cristo. Cada una de nuestras familias deben y tienen la alta responsabilidad de ser obedientes a la edificación de la palabra del Señor. El Señor nos llama y nos invita para que en los hogares también participemos de este evento. Entonces, quizás podríamos, es fácil, a lo mejor en el WhatsApp o por telefónicamente poder decir, no, si lo hago. Pero Dios ve el corazón, ve lo que hacemos, Él lo sabe todo. No podemos ocultarle. Por lo tanto, la invitación es que sigamos esforzándonos en la fe, sigamos edificándonos a través de la palabra de Dios. No desmayemos. Él tiene todo el poder para sustentarnos. Ante la dificultad, Jonás se encuentra preocupado, no lo sabemos hasta aquí. El pasaje decía, ¿cierto?, que se levantó una gran tempestad en la mar, que pensó se rompería la nave. Todos tuvieron miedo, porque el barco estaba que se desarmaba. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y miren lo que hicieron. Y echaron a la mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque, y se había echado a dormir. Ante la dificultad, debemos despojarnos de algo. ¿Le ha sucedido? ¿De qué se despoja usted de la dificultad? Muchos se despojan de la comunión con Dios. Cuando aparece la dificultad, la adversidad, reclamamos a Dios y nos olvidamos que Él tiene planes. Queridos hermanos, amigos, el Señor nos muestra también a través de esto la importancia de ser fieles. Dice que los marineros empezaron a echar todo al mar porque pensaban que iban a morir. Tuvieron que despojarse. Se despojaron de lo que tenían, alimento, vestimenta, en fin. Lo que hubiese sido, tuvieron que sacarlo para no morir. Nosotros, para no morir, tenemos que despojarnos del pecado. Es cierto, nosotros somos sellados en la salvación por el Espíritu Santo de Dios. Y la salvación la tenemos segura. Pero en muchas ocasiones, por esa seguridad que nos da Cristo, de la salvación que nos entrega, olvidamos nuestra santificación. Olvidamos que tenemos que mantener una vida cristiana conforme a la palabra de Dios. Y fallamos. Pecamos. Claro, no perdemos el cielo. Pero ¿y la comunión se daña? Es necesario despojarnos de aquellas cosas que están interponiéndose en una relación perfecta con Dios. En el caso de Jonás, nos damos cuenta que primero fue desobediente. La desobediencia
aparta, quiebra las relaciones. En este caso, el no despojarse del pecado también quiebra la relación con Dios, porque tenemos que reconocer nuestra falta para que recibamos el perdón. Y a lo mejor eso nos falta, reconocer nuestras faltas. Y debemos despojarnos de algo. Jonás, ¿de qué se despojó? ¿Qué arrojó al mar para ayudar? Nada. El pasaje nos dice que Jonás tiró cosas hacia el mar. Por el contrario, dice que Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Si nos damos cuenta, Jonás nunca en ninguna parte del libro muestra un arrepentimiento sincero de su condición, un reconocimiento de su pecado, de su falta a la obediencia hacia Dios. No se despoja de nada. Él se mantiene en su condición y cree que lo que está haciendo es lo correcto. ¿Le ha sucedido así? Quizá muchas veces nos ha ocurrido que creemos tener la razón en algo y fallamos. Dios nos hace recordar que debemos ser fieles. Ante la desesperación, echaron a la mar la comida y todo lo que llevaban estos marineros. Se desesperaron. Quizás hoy nosotros nos sentimos desesperados, en angustia, necesitados de algo. Y a lo mejor no estamos echando para afuera nada, sino que quizás estamos echando la confianza en Dios en el tarro de la basura. ¿Cuánta confianza tenemos en Dios? ¿Estamos seguros que una vez que acabe esto, nuestra vida cristiana va a ser mejor? ¿Le estamos entregando a Dios toda esta preocupación? Queridos hermanos, es necesario valorar lo que Dios nos ha entregado. Nos da la oportunidad de ser fieles, de tener su palabra en nuestras manos, de poder edificarnos a través de todas estas situaciones o todos estos medios tecnológicos. Y queremos que cada uno pueda servir al Señor fielmente. Jonás nos muestra la necesidad de aquello. ¿Qué hacemos nosotros ante la desesperación? Quizás nos olvidamos de Dios y es al último que acudimos cuando tenemos la dificultad o el problema. No estoy cuestionando su oración, ni su lectura bíblica, ni su consagración. Pero es importante evaluar cómo ha sido en estos días la oportunidad que nos ha dado Dios de estar dependiendo de Él y de su voluntad. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la adversidad? Es una pregunta que aparece ante el ejemplo que nos muestra Jonás. Jonás, ante la dificultad que hizo, se fue a dormir. No se preocupó por su prójimo. Mientras los demás hombres del barco arrojaban las cosas, él se fue a dormir. No ayudó. Segundo, no le preocupaba si esa gente vivía o moría, porque no ayudó. Y también nos damos cuenta que no se preocupaba ni siquiera de sí mismo. Porque cuando usted se ve la adversidad que hace, se preocupa de cuidarse. Si está enfermo, va al doctor, toma remedios, sigue instrucciones. Si le dicen que tome una agüita, toma agüita de esto, otro. Si le dicen que se tome esta pastilla, usted va, se toma la pastilla que le recomiendan. Y al final muchas veces ni sabemos con qué nos sanamos o qué fue lo que nos hizo mejorar. Dios tiene el poder para sanarnos. Tiene el poder para sanar la tierra, nuestro país, el mundo. Y le está mostrando al mundo el cual se sentía seguro en sus capacidades. Queridos hermanos, lo que estamos viendo hoy es un llamado de Dios a la iglesia a considerar. Es un llamado de Dios al ser humano, inclusive al pecador, para que considere que el poder de la vida, o sobre la vida, sobre la naturaleza, es de Dios. El hombre, vemos hoy con todos estos movimientos sociales que están sucediendo, quiere estar sin Dios. Por ahí veía unas publicaciones donde muchos decían, ¿dónde está Dios? Y muchos se preguntan, ¿no? ¿Y dónde está Dios? Y los que se preguntan por ello, o hacen esta pregunta, son aquellos que han echado a Dios de sus vidas. Y buscan cuestionar la presencia de Dios. Dios está en el lugar que cada uno lo tiene. ¿Qué lugar está ocupando Dios en tu vida? ¿Qué lugar está ocupando Dios en tu ser? Jonás no puso a Dios en lo primero de su corazón. No puso a Dios como el rey de su vida para obedecerle y someterse a su voluntad. Él trató de cuestionar la voluntad de Dios. Pero la pregunta era, ¿cómo reaccionamos nosotros ante la adversidad? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Con disposición y amor? En el barco todos desesperados. ¿Y Jonás? ¿En qué estaba en ese momento? Si recordamos, él se había echado a dormir.
Él se había echado a dormir. Qué, qué complejo. Muchas veces nosotros vemos a gente necesitada, gente que está clamando, amigos, vecinos, que está clamando por una necesidad. Y voy más allá de la necesidad material, una necesidad espiritual. Aquel que necesita algo, ¿cómo le ayudo? ¿Le estoy hablando de Dios? Puede que sí. Pero les doy muestras de que Dios es confiable. Le transmito, les testifico que Dios es la roca de nuestra fortaleza. En el barco todo desesperado, ¿y Jonás en qué estaba en ese momento? Se había echado a dormir. Jonás no tiene compasión por su prójimo. Jonás no siente amor por el pecador. No siente amor por aquel que necesita de Cristo. La invitación a la iglesia de hoy es a confiar en Cristo, pero también a dar a Cristo la debida honra y la gloria, pero llevar a Cristo a aquellos que lo necesitan. ¿Ha compartido aquel devocional que ha leído en la mañana con sus amigos, con sus compañeros de trabajo? ¿Le ha entregado palabras de aliento a sus vecinos, a aquellos que lo necesitan? Revise sus grupos de WhatsApp. ¿Cuántos contactos tiene en su teléfono? ¿Con cuántos de ellos ha compartido la palabra del Señor en estos tiempos de angustia, de preocupación? Jonás no tuvo esa compasión. Jonás no tuvo amor por su prójimo. Todos preocupados, desesperados. Pero nuestro buen Jonás, ¿dónde se encontraba? Durmiendo. Se encontraba durmiendo. Y el maestre de la nave se llegó a él y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Si nos damos cuenta, nuevamente aparece la palabra levántate. La primera vez, levántate y ve, palabra de Dios a Jonás. Ahora el maestro de la nave, ¿qué le dice? Levántate y clama. Como creyentes, hoy, en este tiempo de adversidad, en este tiempo de dificultad, ¿cómo estamos testificando del amor de Cristo? ¿Cómo estamos testificando de lo que Dios ha hecho con nosotros? Quiero compartir con ustedes, un pequeño error de pantalla. Ahí dice durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. En Efesios 5:14, Efesios 5:14 nos dice lo siguiente: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. El llamado de Pablo a la iglesia de Éfeso era a despertar, a reaccionar. Si recordamos en el libro de Apocalipsis, ¿qué le dice el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso? Que has dejado tu primer amor. Y aquí Pablo lo estaba testificando. Despiértate tú que duermes. El llamado de Dios a través de esta pandemia, a través de esta situación de salud, está diciéndole a la iglesia: despiértate, iglesia. Sé fiel. Jonás no estaba testificando también de aquello, como que un cristiano adormecido, un cristiano que estaba en una rutina, estaba en una pereza espiritual que lo había llevado a no escuchar, a no obedecer la voz de Dios. Porque él escuchó la voz de Dios, pero no la obedeció. Nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿la obedecemos? Romanos 13:11 dice lo siguiente: Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación. Está más cerca la venida de Cristo que cuando creímos. Si usted piensa en un momento en los tiempos de la Escritura, el Señor Jesucristo en su momento decía que antes que pasara esta generación, vendría a Él por su iglesia.
Y muchos de sus discípulos pensaron que era en ese momento. Pero aquí el Señor, a través de Pablo en esta carta a los romanos, nos dice que nosotros, si observamos, la venida del Señor está más cerca de lo que pensamos. Pedro lo escribe también en su carta apostólica. Porque ahora nos está más cerca nuestra salvación, la venida de Cristo, que cuando creímos. Un día más es un día menos para que el Señor venga. ¿Estás preparado? ¿Estás a cuentas? ¿Estás sirviendo? ¿Estás siendo fiel? ¿O estás durmiendo? Es lo que Jonás nos dice el día de hoy. ¿En qué condición estamos? Primera de los Corintios 15:34 dice de la siguiente manera: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo. A la iglesia de Corinto. Porque algunos no conocen a Dios. Velad debidamente y no pequéis. Quizás muchos llegan a las iglesias aparentando un cristianismo sin base, sin sustento. Y ante el menor problema, ante la menor adversidad, huyen despavoridos porque no tienen raíces espirituales. Hay muchos creyentes que se duermen espiritualmente, como Jonás, que se había echado al lado del barco a dormir. Y es necesario que el Señor nos diga: despiértate, reacciona. ¿De qué manera lo hace? Hoy a la iglesia le habla a través de esta pandemia mundial para decirle: vuelve a tu primer amor, vuelve a hacer las primeras obras, dedicación, consagración. Quisiéramos que muchos volvieran a los caminos del Señor. Quisiéramos que muchos de aquellos que han estado en la vida cristiana y se han apartado de ella, se arrepientan y vuelvan a estar en comunión perfecta con el Señor. Si tú hoy te encuentras dudando de Dios, si tú hoy te encuentras también con esta sensación de adormecimiento espiritual, el Señor nos llama, nos invita a despertar, a reaccionar, a levantarnos, no a echarnos a dormir, sino a levantarnos para seguir adelante, avanzando en su obra. Despiértate, reacciona. ¿Cuál es nuestra condición el día de hoy? ¿Cómo nos encontramos hoy en esta relación espiritual con el Señor? ¿Tu vida cristiana refleja a Cristo en el día a día? Hoy es un tiempo interesante de evaluación de nuestra vida como creyentes, como estos creyentes salvados por la sangre preciosa de Cristo, para volver al camino de la fidelidad, para dejar de lado el pecado y consagrarnos para su honra y su gloria. Y cuando llegue el momento de reunirnos nuevamente, avancemos fieles, constantes, delante del Señor. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que estén llenos del amor de Dios, que no se olviden de la palabra de Dios y la palabra de Dios habite en vuestros corazones cada día. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecer por los privilegios que nos da como sus hijos, de poder recibir ayuda, paz, esperanza, tranquilidad. Obra en nuestras vidas en este tiempo en el cual tenemos que estar en nuestras casas, imposibilitados de vernos, de congregarnos. Fortalezca nuestra fe. Ayúdenos, Padre Celestial, para poder ser fieles. Y si hay en nosotros alguna duda, algún temor, quítelo de nuestro ser y denos la plena confianza y la seguridad de que usted obra maravillas para su pueblo. Utilícenos y guíenos en esta hora, y que su palabra, Señor, prospere cada día en nuestro ser. Lo rogamos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, el Señor les bendiga. No olvidemos mantener nuestras oraciones firmes por aquellos que están necesitados, y el Señor nos acompañe hasta que Cristo venga. Queridos hermanos, nos encontramos en otra oportunidad. Hasta siempre.